Bienvenidas a casa y bienvenidos a casa. Bienvenidos con su familia. Esta es su familia, esta es su casa. Es un privilegio irlos a visitar. El privilegio ahora es mayor que nos vienen a visitar. Yo no voy a ser tan profuso en lo que voy a abordar porque el tiempo se nos empezó a hacer poco, pero sí quiero presentarles el esquema del nuevo taller de introducción al partido. Ahora el TIP tiene una serie de cambios que alteran la secuencia de los contenidos para mejor, es lo que yo veo. Y se diseñó de tal manera que ahora son 4 apartados. El primer apartado es una introducción a lo que son los partidos políticos. El segundo apartado es la concentración de toda la parte histórica, desde los antecedentes del partido hasta el momento actual. Después viene el apartado de identidad, doctrina y mística. Mística está en el TIP y de hecho les hago el comercial y no lo vuelvo a hacer. Aquí está un artículo sobre mística de la formación panista. Entonces, este nuevo taller está diseñado de tal manera que tiene una secuencia lógica de contenidos, donde vamos poco a poco avanzando de lo general a lo particular. Y primero es la parte de qué es el PAN. Pero, ¿qué es el PAN como un partido político? Ya conocemos claramente los objetivos del taller de introducción al partido. Básicamente, al término del taller de introducción al partido, las personas tienen que tener una idea clara del PAN y su importancia en el contexto histórico nacional e incluso internacional. La parte del contexto es absolutamente fundamental para poder transmitir adecuadamente la historia. Contextualizar el momento en el que se dan los diferentes episodios de la historia de Acción Nacional, cómo sucede la ronda de generaciones, una generación tras otra, y qué caracteriza cada uno de estos momentos. Es la parte, digamos, pues más difícil para muchas personas, pero que sí, como tip, yo siempre les he dicho, contextualicen, comprendan el momento histórico de Gómez Morín, el momento de la fundación del partido, la primera década, las décadas que vinieron después, la década católica, etcétera. De esto voy a hablar muy brevemente. Viene la parte doctrinal, que es como la médula, identidad y mística. Entonces, en lo fundamental empezamos con la definición de partidos políticos que ya conocemos, partidos como partes de la sociedad, como partes representativas reguladas constitucionalmente muy recientemente, fue hasta la ley del 77, la reforma constitucional, que los partidos se convierten en instituciones de interés público. Cuando el PAN se fundó, no había una ley electoral que permitiera que los partidos se registraran ante una autoridad. Y en consecuencia el PAN tardó 7 años en actualizar sus estatutos y registrarse finalmente en la Secretaría de Gobernación ante la autoridad que en ese momento definió la nueva ley de partidos, y el PAN quedó como el primer partido con registro en la historia de este país. Y esto es algo fundamental, lo que dice Castillo Peraza, a quien recordamos con mucho cariño, porque el PAN nace sabiéndose que está frente a un monolito, y el hecho de la fundación del PAN fue un auténtico, acto temerario, un conjunto de actos temerarios, un portento de audacia, fundar un partido de oposición frente a un monolito que se estaba construyendo, una hegemonía que se estaba construyendo. Y así nace el PAN. Y nace frente al poder, y nace ante el poder. Y lo importante es que mucha gente cree que el PAN nace como un partido ante el cardenismo del momento, ante el Partido de la Revolución Mexicana, ante Cárdenas. Y esto no es cierto, porque cuando una fuerza política nace ante algo como oposición a, como negación a, cuando eso se termina la propuesta y se termina la agenda y se termina el programa. El PAN nace con una agenda afirmativa, una agenda que busca reivindicar la vida pública, el decoro en la vida pública, limpiar la administración pública, profesionalizarla, llevar la decencia al ámbito de lo público y sobre todo garantizar la autenticidad de la representatividad política, o sea, que el sufragio fuera respetado. Estas son reivindicaciones originarias del Partido de Acción Nacional. Y nace frente al poder diciéndole, yo soy parte y tú eres parte. Y tú no puedes pretender ser el todo, porque el que pretende ser el todo y comerse el todo se convierte en una hegemonía destructiva, una hegemonía aberrante. Entonces el PAN nace sintiéndose parte de, sabiéndose parte de, frente a una fuerza política que pretendía, como hoy, tratar de ser el todo y representar al todo. Y el PAN siempre ha sabido que es una parte representativa de la sociedad.
El PAN, desde luego, y esto es algo fundamental, tiene una serie de distintivos. Es el único partido que nació de la sociedad civil organizada, sin financiamiento externo de ningún tipo, no recibió financiamiento de ninguna agencia gubernamental, ni de ninguna asociación o congregación. El PAN fue autofinanciado 100% desde el inicio. Y esto lo documentan ampliamente tanto las cartas de Gómez Morín a González Luna como las primeras grandes historias del partido, donde pues finalmente tenían que ver reunirse en algún lugar determinado, a veces en los estados, para ver la forma de pagar el local donde se reunían. Y así empieza el partido, pagando de su propia bolsa, secretarias, pagando todo, propaganda, absolutamente todo. Y nace como un partido con DNA democrático. No existe hoy en México ningún otro partido democrático. Y esto es lamentable. Solo el PAN ha realizado periódicamente ejercicios de renovación de dirigencias, sin imposición de dirigencias y desde luego de nominación de candidatas y candidatos. La democracia es la esencia de Acción Nacional. ¿Y la democracia qué significa? Libertades, apertura, transparencia, inclusión. Y aquí estamos, en un lugar democrático, donde aquí entramos todas y todos libremente y somos absolutamente libres. Y el precio de la libertad es un precio muy alto. El PAN es un partido que defiende las libertades. Bueno, además, nosotros no salimos de un proyecto de otro partido, no había un partido antes. Gómez Morín no tuvo la idea de crear otro partido diferente. Simplemente en los 20s se le ocurre la idea de empezar a crear y consolidar una organización política permanente con capacidad de vida a partir de un grupo selecto de personas, selectas por ser mexicanas y mexicanos de bien, mujeres y hombres que asistieron a la Asamblea Constituyente, porque estaban bajo, sin duda alguna, el liderazgo de un hombre de bien, de un hombre honorable y de un hombre admirado profundamente, al que todo mundo le llamaba el maestro. Y este era don Manuel Gómez Morín. Y como ya les dije, este partido es creado con los recursos propios de la ciudadanía. Es el único partido realmente ciudadano que tenemos. Y tiene, como ya está aquí puesto, una orientación claramente laica, no es un partido confesional, ciertamente, y esto me lo han preguntado reiteradamente, bueno, y es que hay elementos de la doctrina social de la Iglesia en el pensamiento panista, sí, pero también de los griegos, y también de los romanos y de los humanistas clásicos, porque el PAN abreva de una tradición milenaria, su doctrina no fenece, su doctrina es eterna, y es la única doctrina que hay en todos los partidos políticos de este país. Y además, gracias a esto, el PAN es una organización política representativa. Cuando yo llegué al partido 92, pues todavía estaba esta idea del PAN como un partido que representaba causas burguesas o empresariales, etc, etc. Y en 92 en adelante empezamos a ganar municipios rurales, alejados, distantes, zonas marginadas, las ganamos. Y empezamos a darnos cuenta y la gente se dio cuenta que el PAN era mucho más que un partido de una clase o un partido originado en una clase. En la fundación lo vemos. El dato de la fundación es importante porque ahí había representación de muchísimos diferentes grupos, había trabajadores. De hecho, uno de estos trabajadores, un obrero, ganó el primer debate que hubo en la historia televisado entre candidatos a una diputación federal, Tomás Carmona, que en paz descanse. Entonces viene la parte histórica y lo importante de la parte histórica siempre va a ser comprender el contexto en el que se dan los diferentes momentos del PAN. El nacimiento en un lugar sumamente remoto, y aquí está la gente de Chihuahua, conocen perfectamente, ¿dónde estaba Topilas? Y también está la gente por acá de Sinaloa, donde ya me dijeron que de Choix se llega rápido a Batopilas. Pero imaginemos esto en 1897, en febrero. Imaginemos este panorama, un 27 de febrero, donde en las circunstancias más difíciles se ve un pequeño, pues desafortunadamente sin quererlo, abandonado por el padre porque su padre fallece. Manuel Gómez Castillo, que en realidad era de origen español, Gómez Morín lo dice en su defensa en el colegio electoral en 1946, dice, mi padre era español, mi padre venía de Asturias. Y entonces, con mucho orgullo le dice, yo, a alguien que le dice, es que usted, su padre es español, y dice, yo por lo menos sé quién es mi padre.
y me siento orgulloso. Y su madre, Concepción Morín del Avellano, cuando se ve sola con su hijo, decide emprender un gran sacrificio, que es vender su tienda, su negocio de vituallas, para proveerse lo necesario para la travesía de la sierra y abandonar Mineral de Batopilas. Y esto lo hace aproximadamente cuando Gómez Morín tenía 3 o 4 años. La fecha exacta de la salida de Batopilas es 1901. Lo sabemos por las memorias del PAN en León, ahí está documentada la fecha, y finalmente es el inicio del que he llamado yo este éxodo de Manuel Gómez Morín. Este éxodo que empieza, digamos, a lomo de mula, en caballo, en acémila, viajando por la inmensa Sierra Rarámuri, acampando en lugares despoblados, seguramente con guías que los permitieron llegar a Mineral del Parral en ese momento, donde estuvo un tiempo y finalmente termina, bueno, en León empieza con sus primeras letras y termina llegando a la Ciudad de México en 1913, en medio de la barbarie del ejército constitucionalista y de la Revolución Mexicana. El ejército constitucionalista que llegaba a las casas a llevarse absolutamente todo. Candelabros que se llevaban hasta las mesas, la vajilla, desde luego, todo absolutamente. Y es una travesía que, en resumen, es de cerca de 1000 kilómetros. Y esto siempre lo leo, pero ahora no lo voy a leer, pero es la forma como Carlos Castillo, lo voy a leer. Manuel Gómez Morín, la sierra azarosa y abrupta lo vio nacer, asomado por la barranca chihuahuense de Batopilas. Luego, después de perder a su padre, bajaría su sombra al pozo de las minas en Parral, miraría con ojos atónitos la cantera hecha verso en la Catedral de Chihuahua y se sumergiría en la pródiga y jugosa tierra del Bajío, cerca de vida en torno de León, Guanajuato. Luego, la capital y los libros, donde la inteligencia bebió para que el corazón procesara saberes y la conciencia discriminara sabores. Carlos Castillo Peraza. Y él se inicia en la vida cultural en México, muy pequeño, empieza a incursionar y empieza a manifestar su gran inquietud cultural, porque era un hombre cuyos horizontes eran mucho más amplios de lo que muchas personas se imaginan. Era una persona que estaba comprometida con la cultura y con las letras. Él mismo era un escritor y él mismo empieza trabajando como escritor desde las posiciones más humildes. Y esto es lo importante de la vida de Gómez Morín. Una persona que no nació en un lugar de privilegio, que nació en un lugar distante, allí enclavado en la barranca en Batopilas. De hecho, él mismo, en las memorias, hay un anecdotario chihuahuense de Manuel Gómez Morín, donde dice, pues sí, recuerdo la cañada y recuerdo el río, pero no porque yo lo haya visto, sino por lo que mi madre me decía de Mineral de Batopilas. Y empieza desde abajo, y empieza trabajando de escribiente, y rápidamente incursiona con personas que realmente nos demuestran el talante auténtico del líder. El líder no se junta con enanos o con gente que le tenga miedo que lo puedan opacar, sino que busca personas que lo enriquezcan y lo nutran. Y es parte de ese grupo que Luis Calderón Vega y otros más han llamado los 7 sabios de México. Personas ilustres como Manuel Gómez Morín, personas a las que la historia patria les ha sido verdaderamente avara, pero que han sido personas determinantes, muchas de ellas en la historia nacional, y sin embargo, la persona de mayor relevancia en la primera mitad del siglo XX, por lo menos, fue don Manuel, y era parte de esta generación. Ahí está, por ejemplo, el creador de un partido, el primer partido que pretendió ser socialista de izquierda, que primero fue candidato y después le vendió el partido como satélite al PRI a partir de 58. Y hay de todo, porque si ustedes ven era un grupo nutrido, un grupo que enriquecía. En el fondo es la auténtica amistad que dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, que es esa amistad a partir de la cual yo encuentro en el otro un fragmento de mundo que sin el otro no hubiera descubierto. El otro me abre horizontes, me muestra realidades, me enseña cosas del mundo que solo yo no podía hacer. Y es donde empieza realmente para Acción Nacional esta política del reconocimiento, del encuentro, porque el PAN es un partido de encuentro y de reconocimiento. Encontrarnos con personas que comulgan con nuestros ideales, reconocerlas como personas que tienen derechos, prerrogativas esenciales y desde luego lograr que esa eminencia de la persona sea reconocida por los órganos del Estado. Entonces, toda esta parte de la historia de Gómez Morín es importante porque nos permite comprender que el fundador del PAN fue una persona de lucha y
y de esfuerzo, de sacrificios máximos, de esfuerzos máximos, superlativos en muchas ocasiones, de hechos sobrehumanos. Cuando uno ve fragmentos de la biografía de Gómez Morín, lee por ejemplo a Tere Gómez Montt, se da cuenta de que este hombre no sabe uno en qué momento tenía tiempo para sí, para su familia. De repente daba clases, atendía su despacho, escribía correspondencia, escribía ensayos, era verdaderamente alguien sobrehumano. Y era un vanguardista, era un líder. Y yo pongo siempre como ejemplo hablar de democracia en 1916 era un acto exótico, algo exótico. Es como si ahorita les hablara yo de, ¿qué les parece? Dragones. Solo estar en las series, es algo fantástico. Pues la democracia no estaba en América, nada más en Estados Unidos. América Latina era autoritaria y en Europa la democracia no estaba de moda. Cuando alguien habla de algo que no está de moda y empieza a pensar en ese futuro que puede ser deseable para todos, entonces estamos hablando de un líder que está viendo el horizonte y que nos lleva a mirar el horizonte nosotros mismos. Y él vive en los momentos más dramáticos de México, una guerra profundamente destructiva, tiempos de tremenda oscuridad que cuestan la vida de 1 millón de personas. Son los tiempos de Gómez Morín. Es la vida, es la infancia de Gómez Morín, un hombre de esfuerzos máximos. ¿Qué pasa con los fundadores de los partidos políticos que dejan su huella, su DNA, una huella indeleble en el partido y en su historia? Y esto es lo que dejó Gómez Morín: perseverancia, constancia, terquedad inclusive, esfuerzos sobrehumanos. Así han sido nuestras campañas, así tienen que seguir siéndolo. Luego, después de la Revolución Mexicana y la Constitución, bueno, hay una serie de eventos, pero yo quiero destacar algo que es también importante y revelador de la personalidad de Gómez Morín. Antes de ser rector, 16 años antes, ya hablaba de autonomía universitaria. Entonces, un líder tiene ideas que busca concretar en el futuro y que sabe que son realistas y posibles. Y era don Manuel Gómez Morín. Este dato que yo pongo aquí es importante porque Salvador Alvarado, de Sinaloa, que fue gobernador de Yucatán, llevó a Gómez Morín al gobierno de los revolucionarios. Él fue el fundador del Heraldo de México, diario que actualmente existe, y además él lo invita a ser parte de, en ese entonces, el Ministerio de Hacienda, donde él era el ministro de Hacienda y Gómez Morín entra como su secretario particular. Gómez Morín fue burócrata. Y esta experiencia no es menor en la vida de Manuel Gómez Morín, porque él se dio cuenta de lo que era el gobierno desde dentro del gobierno. Porque ver al gobierno desde fuera es ver la caja negra, el misterio, no sabe uno qué pasa, pero cuando uno está en el gobierno y se da cuenta de lo que es el gobierno y cómo funciona el gobierno, las cosas cambian de manera absolutamente dramática y se da cuenta de la contraposición que hay entre quienes están para el servicio público y quienes están para el servicio personal desde el gobierno. Y Gómez Morín era ante todo un servidor público. Y así lo mandaron a Nueva York como agente financiero, y un gobierno improvisado, como es estos de la revolución, nunca le dieron instrucciones claras de qué hacer en Nueva York y regresa con una terrible frustración. La constante en la administración pública como burócrata de Gómez Morín fue la frustración, fue el dolor, fue el sufrimiento, el ver que sus proyectos, nacidos de los más legítimos anhelos, terminaban siendo pervertidos por los afanes del régimen. Y aquí tenemos una foto que es histórica porque está tomada de las memorias del Banco de México, sentado en ese entonces presidente de la República del 24 al 28, con Gómez Morín leyendo el estatuto del Banco de México. La perplejidad del presidente del momento, que se ve que tiene cara de no entiendo, ante este hombre que le está revelando la forma de resolver el caos monetario de este país. Y bueno, Gómez Morín fue un crítico de la improvisación porque se dio cuenta que tenía ante él a una bola de improvisados convertidos en presidentes de la República, a una bola de ocurrentes, criminales y asesinos elevados a la categoría de jefes de Estado de este enorme país. Esos eran los jefes. Y bajo esta jefatura, bajo estas jefaturas, él crea esta gran institución que fue la primera gran institución que quiso, desde luego, el Banco de Crédito Agrícola, el impuesto sobre la renta, la incautación de bancos, pero principalmente el Banco de México. Y le escribe a su padrino Benito Martínez en 1925,
Ya estos señores, los sonorenses, perdón, sé que hay gente de Sonora, pero ellos fueron los generales triunfadores, ellos tomaron al Banco de México para hacer negocio. Y entonces lo público se convirtió en privado. Y la naturaleza de lo público es ser público, porque cuando lo público se hace privado, estamos ante una apropiación indebida de recursos, ante el patrimonialismo. Y renuncia. Y esto lo lleva finalmente a tener la conciencia clara de que desde el gobierno no se podía cambiar a México. Y es cuando escribe este ensayo, por eso puse todo este contexto, cuando escribe 1915, que lo voy a abordar demasiado rápido, pero que tiene fundamentalmente 5 partes principales que ya he expuesto de manera un tanto detallada en diversos CREA, en los estados que ahora están en marcha. La primera parte, que es el diagnóstico preocupante de un México lleno de oscuridad, de un México donde prevalece la miseria causada por un sistema económico aberrante y la opresión causada por un sistema político autoritario, vertical, antidemocrático hasta la médula. Después del diagnóstico, el criterio para la acción política, que es un criterio que el PAN no puede ni debe olvidar, sino olvida su misión histórica: remediar males, mejorar la condición de las personas. Esta es la divisa que está detrás de esta idea del dolor de Gómez Morín. Y hoy, ante el inmenso número de muertos por todas partes, lo que encontramos es indolencia, falta de empatía, excusas interminables, justificaciones. Cualquier muerto vale la pena para realizar un proyecto. Ningún proyecto sobre la vida, ni siquiera del recién concebido. El dolor, él dice claramente, tiene 2 dimensiones, pero el dolor que le interesa a la política es el dolor que se puede y debe evitar desde la política. El dolor que nos causamos unos a otros por 2 causas principales: problemas de voluntad, errores de decisión, errores de razonamiento que llevan a tomar decisiones que lastiman y lesionan a los demás. Y segunda, incapacidad para organizarnos, para resolver de manera colectiva y conjunta, ponernos de acuerdo para resolver problemas comunes para todos. Eso es la política, esta capacidad de ponernos de acuerdo para remediar males. Y él propone un método al que le llama técnica, que se da en 3 pasos: el conocimiento de la realidad, el propósito o diseño de los objetivos que se pretenden alcanzar y finalmente el dominio de los medios de acción. Entonces, para él, al término casi del ensayo de 1915, dice: la íntima unión de conocimiento de la realidad, propósito y procedimiento. A eso le llamo técnica, y esa es la técnica de Gómez Morín. Primer momento, diagnóstico, conocimiento de la realidad. Segundo, diseño de objetivos, determinación del fin que sea posible alcanzar. Tercero, dominio de los medios de acción. En resumidas cuentas, el método de la política pública de hoy, no de el 26, cuando termina de escribir ese ensayo, sino el método de la política pública de hoy. Nada más le faltó la evaluación. Después está México no se pacifica, esta idea de un México en paz, ya finalmente después de la revolución, la pax postrevolucionaria es falaz. Todavía se reprimen los cultos. Aquí hay gente de Guanajuato, hay gente de Jalisco, el Bajío, donde se desata esta guerra que cuesta la vida a 70,000 personas, un México violento. Todavía estamos en los tiempos en los que Gómez Morín terminaba 1915. Y el último hecho violento antes de la conformación del nuevo régimen, ante el cual nace la primera oposición, la única auténticamente democrática en este país, el asesinato del caudillo general que se había reelecto. ¿Por qué cambiaron la Constitución para que se reeligiera? Tal cual. O sea, en México hubo reelección en el siglo XX, después de la Revolución. Se rompió la divisa revolucionaria, más bien la divisa maderista, sufragio efectivo, no reelección, y hubo reelección y hubo muerte. Después viene el nacimiento del régimen y otra vez la contraposición entre un partido que nace para acabar con un baño de sangre interminable, porque ese es el Pacto Nacional Revolucionario. Nos ponemos de acuerdo para que no se maten para llegar al poder. El PAN se puso de acuerdo para otra cosa. Esto marca profundamente a los partidos y la gran diferencia que hay entre uno y otro hasta el día de hoy. Y luego está la etapa donde se erige esta personalidad como un jefe máximo, el intento dinástico de perpetuarse en el poder a partir de la nominación de candidatos absolutamente leales e incondicionales. Títeres, en ese entonces, corcholatas llamémosles hoy, y contra este intento de
perpetuación dinástica de un régimen, se levanta la voz de José Vasconcelos, amigo de Gómez Morín, primer secretario de Educación Pública, que lleva a la escuela rural, crea básicamente la educación rural, trae los libros de los grandes pensadores europeos, empieza la gran cruzada alfabetizadora, es maestro de Gómez Morín y le propone unirse a su campaña, ante lo cual ya conocemos la famosísima respuesta de la carta. Contra quien compite José Vasconcelos en esa campaña en la que invita a Gómez Morín, este fue un presidente interino por el asesinato de Álvaro Obregón, contra el candidato del régimen, Pascual Ortiz Rubio, que hay que destacar, no cumple el periodo de 4 años de ese entonces por una razón, le renuncia al jefe máximo, le renuncia a Plutarco Elías Calles, y entonces nombran otro interino, Abelardo, que era de Sonora también. Finalmente, tenemos esta etapa previa a la fundación del partido, que es el rectorado en la universidad, que es una etapa brillante en la vida de Gómez Morín, porque el rector, voy a regresarme, a donde están los del maximato, el rectorado se da bajo Abelardo. Abelardo, Plutarco le instruye para que le quite recursos a la universidad y la deje en 0 pesos. Y ante estas decisiones tan autoritarias, Gómez Morín se ve en la necesidad de implementar su lema, su divisa de finalmente austeridad de trabajo, logra juntar a los universitarios y le da la autonomía a la universidad. Este es un momento brillante en la historia de la universidad, un momento reconocido en la propia universidad. Gómez Morín, el rector, que le da su estatuto de autonomía universitaria e impide el intento de convertir a nuestra máxima casa de estudios en un aparato ideológico del Estado para indoctrinar y someter conciencias. Bueno, esta parte ya voy a ir terminando la parte de Gómez Morín, me estoy tardando mucho, pero también se le ocurrió la Sociedad Financiera, Bolsa Mexicana, estuvo detrás del Fondo de Cultura, hasta el ITAM, de sus programas de estudio, y del TEC de Monterrey. Esta es la Carta Vasconcelos, no la repito, pero lo importante de la Carta Vasconcelos es la contraposición entre un movimiento basado en un hombre, que finalmente se apaga cuando el hombre se extingue, y una institución permanente con capacidad de vida, formada por un grupo selecto de personas, que es esta organización. Gómez Morín murió en 72 y el PAN siguió. Dejó la presidencia del partido, del comité, se llamaba primero Comité Directivo Nacional, en 49, y ya nunca volvió a la presidencia. De hecho, intentó ser diputado y no pudo. Esta es la situación del panorama del 39, que lo importante es esta idea de González Luna, la inutilidad de todo empeño para establecer sobre sus fundamentos naturales y legítimos las instituciones públicas. Lo público estaba tan podrido que había que cambiarlo desde fuera, con una oposición auténtica, democrática, que garantizara por lo menos el decoro y la decencia en la vida pública. Bueno, esta es la parte de la fundación, y me voy a ir muy rápido con la cuestión de la sucesión de las generaciones, porque son muchísimos eventos. Termina la presidencia de Manuel Gómez Morín y, bueno, en esa presidencia de Manuel Gómez Morín, ¿qué pasa? Tenemos nuestro primer candidato a una alcaldía en Tampico, en Tamaulipas, Carlos Zorrilla, es el primer candidato del PAN, en la historia del PAN, es el primero de todos, es el pionero. Tenemos también en esta primera década los primeros 4 diputados federales del Partido de Acción Nacional. Uno de ellos fue el siguiente presidente del Partido de Acción Nacional, Juan Gutiérrez Lascurain, de la Ciudad de México. Tenemos también en esta época ya candidaturas lanzadas en varias partes de la República. Y tenemos en esta década una agenda de cambio del Partido de Acción Nacional, donde es muy destacado que el PAN propuso un registro nacional de electores confiable, con credencial para elector, de elector con fotografía, propuso un tribunal electoral autónomo, la transparencia sindical, la democracia sindical, la defensa y la autonomía municipal. Desde luego, uno de los temas principales para ellos fue el tema del campo, que hoy está desapareciendo ese tema de la agenda, ya van a desaparecer la financiera rural, pero esa era una enorme preocupación de Gómez Morín. El campo. Sabía que sobre el campo se tendría que cimentar el progreso nacional y era consciente de eso. Tenemos el siguiente presidente, Juan Gutiérrez Lascurain, de la Ciudad de México. Esta es la llamada década católica. Tiene un sentido en la historia de Acción Nacional. Cierto, eran líderes católicos. Juan Gutiérrez Lascurain, Alfonso Ituarte Servín y José González Torres. ¿Cuál es el sentido de esta década? Pues bueno, yo
Veo que después del 46, cuando Miguel Alemán gana la presidencia de la República, el PAN se queda sin el apoyo de amplios sectores, clase media y empresariales, porque el gobierno se asocia con los empresarios para las obras públicas y los diezmos y le dan la vuelta, le dan la espalda al PAN. Y el PAN no recibe ese tipo de apoyo. El PAN se queda con sus propios recursos y el PAN está muriendo de inanición. Y esto es algo verdaderamente brutal, porque el mismo José González Torres en su último informe dice: siempre somos los mismos y no tenemos dinero. El PAN estaba a punto de extinguirse. Pero ¿cuál fue la esencia de esta década católica? El mantener, a partir de una mística centrada, vivo al Partido de Acción Nacional. Es exactamente la época en la que Adolfo Ruiz Cortines nos dijo: místicos del voto. Ese fue el presidente y esa fue la década católica. Y están en esta década católica las primeras candidaturas, la primera candidatura a la presidencia de la República. La historia, la anécdota no me da tiempo de contarla, pero sí les voy a decir que el PAN, cuando se erige después de la Asamblea Constituyente, el Frontón México, el 16 de septiembre se erige la primera convención nacional y el PAN se queda sin candidato presidencial propio. En la desesperación, Manuel Gómez Morín propuso a Efraín González Luna contra la propuesta de los convencionistas y las convencionistas, Juan Andro Almazán. Imagínense qué hubiera pasado si el PAN hubiera apoyado a un caudillo como Almazán. No lo apoyó porque Gómez Morín logró consenso y unanimidad. Entonces tuvo su primer candidato hasta 1952. Y aquí está Luis H. Álvarez, que es una figura que aparece claramente en los 50, que fue candidato a gobernador en Chihuahua primero y después candidato presidencial en 58. Aquí está Alfonso Ituarte Servín. Aquí están los avances muy graduales y lentos durante la década católica. El PAN ganaba poco en los congresos locales, no ganaba nada. En el Congreso de la Unión ganaba 4 o 5 diputaciones. Era una esterilidad brutal. La primera gobernatura, 50 años tardó en caer. Después viene ya la década, perdón que vaya tan rápido, si no les va a comer el tiempo, pero viene la década de Crislev, donde hay un giro muy importante y empieza la vía de diálogo con el gobierno y el primer momento de la apertura o liberalización del sistema político, cuando se crea la figura de diputados de partido. Y esto se da propiamente con Adolfo Crislev Barrola, y entonces el PAN logra meter de repente 20 diputadas y diputados en esas primeras legislaturas con Crislev, pero se dan además una serie de hechos brutales. Primero, en esta década de Crislev, el PAN gana Hermosillo y gana Mérida. Primeras capitales que cayeron en 1967. Segunda, viene el fraude contra Correa Rachó en Yucatán, en la gubernatura, y finalmente el rompimiento con el régimen, la enfermedad de Crislev y un periodo difícil en la historia del partido porque se rompe la vía del diálogo con el gobierno. Y desde luego viene el 2 de octubre de 68, donde solamente los diputados del PAN en ese entonces fueron Efraín González Morfín, pero también Gerardo Medina Valdés y otros más quienes alzaron la voz porque el gobierno condenó a los jóvenes. Ustedes sabían, vean el diario de los debates del 4 de octubre del 68. El gobierno saca un dictamen para condenar a los jóvenes y el PAN critica eso y el PAN se opone a eso, a esa arbitrariedad de condenarlos. Y a raíz de esto surge Cambio Democrático de Estructuras de Efraín González Morfín, un documento que propone un cambio radical en este país de todas las estructuras desde la base de forma no violenta. Viene después la década de los 70, que es compleja para el partido porque hay divisiones internas, hay una confrontación para ser candidato a la presidencia de la República. La regla estatutaria establecía el 80% para ser candidato a la presidencia de la República y no se logró. Fueron 2 convenciones y no tuvimos candidato y eso generó la crisis de legitimidad de los 70. Entonces me voy muy rápido en esta parte, esto ya lo dije, pero era una confrontación entre un abstencionista como Efraín González Morfín y participacionistas como Pablo Madero, por poner un ejemplo. Es cuando no tenemos candidato a la presidencia de la República. Y se da la reforma política porque López Portillo, si su abuelita o su mamá hubiera votado por él, gana. Porque fue solo, porque no había oposición, porque los partidos otros eran satélites del PRI. Y viene la década tan difícil de los 80, donde regresan los empresarios, no estuvieron con el PAN, y de repente se acercan al PAN por la crisis, la estatización de la banca, y entonces es la década donde
A mí me tocó vivir esta década. Es que ya llegaron los neopanistas o los empresarios, los bárbaros del norte. Pues eran simplemente personas que buscaban mecanismos alternos al gobierno para tener representación política, como Gómez Morín lo hizo en su momento. Y aquí está Pablo Emilio Madero, huelga decir que es el primer presidente empresario en la historia del PAN. Vean hasta qué fecha fue presidente del PAN. Primer presidente empresario, fue dirigente empresarial en Nuevo León. Está el tema de la resistencia civil en Chihuahua. Ya voy a ir cerrando esta parte porque todavía tengo que hablar de doctrina muy breve. Y está la presidencia de Luis H. Álvarez. Yo llegué en 92 al CEN del PAN. El presidente era Luis H. Álvarez y la secretaria general, nuestra querida Ceci Romero. Viene el maquío, una campaña muy exitosa, mueve almas, mueve conciencias. El maquío tenía una enorme virtud, le llegaba a la gente, como Manuel Gómez Morín. Supo ser congruente con esa trayectoria, ese legado de poder llegarle directamente a la gente de forma sencilla, directa, accesible, inclusive coloquial. Carlos Castillo, en ese trienio donde trabajé yo en el CEN, y después, bueno, ya los que siguieron, esta parte ya la cierro, el debate de Diego, ya todo es muy reciente, pero lo importante de explicar es esta sucesión de generaciones dentro del PAN en la parte histórica y el contexto. Hasta la victoria de Fox que se da a partir de los municipios, y esto es muy importante. Primero cayeron nuestros municipios, después cayeron los estados y después cayó la presidencia ya como una fruta madura del árbol de la representación política. Bueno, me voy a la parte doctrinal, aquí no la voy a abordar como suelo hacerlo, pero la parte que mucha gente me ha dicho es por qué persona y no pilar y acá, porque para el PAN la clave está en la persona humana. Cuando a ustedes les dicen que son personas, no les están diciendo que son seres humanos, les están diciendo seres divinos, porque Dios es persona, 3 personas en una, los ángeles son personas. Ser persona significa encontrar la divinidad en cada uno de nosotros, en ustedes y en mí, y hacerla realidad, llevarla al culmen supremo de la perfección, y esa es la apuesta del PAN. Por eso está primero el reconocimiento y el respeto a la dignidad de la persona humana, porque sin eso el PAN no es nada. Y ahí es donde está el eje de toda su acción política y la razón por la que no discriminamos absolutamente a nadie y por la que saliendo a las calles nos dirigimos por igual al pobre, al rico, al enfermo y al sano, porque son personas como nosotros y eso implica el reconocimiento. Yo veo a alguien como yo, en ti lo veo y yo me siento identificado contigo. Es la empatía panista. La doctrina del PAN abreva hasta el humanismo socrático, donde dice Jenofonte, uno de sus alumnos distinguidos, dejó de mirar a las estrellas y apuntar a los planetas para empezar a preguntar los asuntos humanos. Y ahí empieza el humanismo del que abreva Acción Nacional. Un humanismo que obviamente pasa por el cristianismo, por la revelación, por el fenómeno de la crucifixión, un humanismo que queda cribado ya y un humanismo muy perfeccionado. Es de ese humanismo abreva Acción Nacional. Por eso lo primero y lo importante para el PAN es la persona humana. Estos son los estatutos y la congruencia del PAN, porque estos objetivos siguen y le agregamos democracia. El humanismo político tiene su nombre, recibe su nombre de Efraín González Luna, el primer candidato presidencial, fundador del Partido de Acción Nacional de Jalisco, de Autlán. Notable persona que actualmente yace en la rotonda de las personas ilustres en Jalisco. Entonces, el respeto, el reconocimiento, que es la base, y yo debo confesar que cuando vi una vieja carta de Gómez Morín antes de que conociera a González Luna, donde habla del reconocimiento y respeto a la dignidad de la persona humana, me quedé sorprendido antes de conocer a Efraín González Luna. ¿Cuándo conoce a Efraín González Luna? Esa es una pregunta que mucha gente se hace fundadamente. Entran en contacto por primera vez de manera indirecta en el rectorado, 33-34, pero realmente se conocen en 38. Y bueno, este es el reconocimiento y esto viene en el CREA, lo agregamos, viene en el TIP, lo agregamos. Esta idea de Castillo Peraza, de esta vinculación que tiene que ser el gobierno entre el pueblo como comunidad de origen y la nación como un proyecto. Y la idea de que la nación
son un conjunto de sueños individuales y personales, y de que el objetivo, el cometido histórico, la misión histórica del PAN tiene que ver con lograr que el pueblo encuentre su nación, que el pasado se encuentre con el futuro en el hoy. Y esta es la idea de Carlos Castillo. Busca el gobierno para hacer de esa comunidad de memoria una comunidad de futuro, un proyecto que es el proyecto de nación. Y ahí está la idea del Maquío, del gran Maquío, que encarna perfectamente esto. Los sueños son nuestros proyectos. El proyecto de nación está hecho de sueños. Y el Maquío, su misión histórica era que cada persona cree en sí y en sus sueños. Es lo que el PAN busca el día de hoy. No creas en los sueños de quien te gobierna. Cree en ti y en tus sueños y ten la conciencia de que quien te gobierna debe ser el instrumento para realizar tus sueños. Y si no, no está gobernando realmente, porque no tienes nación, porque no tienes futuro y no tienes proyecto. Están todas las cuestiones relacionadas con el respeto de la dignidad humana, con el hecho de que el ser humano es un fin, de que es el único ser que tiene absoluto valor, es el eje de irradiación de todos los valores, no hay otro, solo el ser humano crea el valor, pero además es la única realidad inapreciable, porque el ser humano no tiene precio, a diferencia de las cosas. Por ejemplo, la botella de agua, que está llena, luego la vacío para poder tirarla, pero si esta botella está vacía, no me sirve. Para mí no tiene ningún valor si tengo sed. Esta es una gran diferencia con respecto al mundo de las cosas. Y bueno, me voy adelante, pero lo importante es nunca confundan eminente con inminente. Y ya me lo he encontrado en cursos. Inminente es lo que va a pasar, eminente es lo que sobresale por encima de todo. O sea, el Everest, lo más alto de la creación, la persona humana. No hay nada más elevado del mundo creado que conocemos. Estamos en política. Dejemos fuera las realidades espirituales. Es lo más elevado que conocemos en el mundo político, la persona humana. Y la dignidad es el valor que tiene cada uno de ustedes. Un valor que no es negociable, que es irrenunciable. Pero además tiene que ver con el hecho, esto ya lo dije, de que la persona es un fin en sí misma y cada uno de ustedes es un fin en sí mismo. Y además, la persona, de acuerdo a la definición de Boecio, que retoma Efraín González Luna en Humanismo Político, es primero un ser sustante, o sea, un ser que se mantiene en sí mismo, que no es accidental, que no le adviene a otro ser, como el color o como la estatura. Por eso nosotros en el fondo lo que somos sustancialmente no es lo que vemos. Por eso es importante que en el PAN tengamos esa convicción de que lo que vemos externamente de la persona son sus accidentes. El que sea alta, el que sea baja, el que sea fea o el que sea hermosa, eso es accidental. Si tienes dinero o no, es accidental. Lo importante es lo sustante, lo que se mantiene en sí, que no admite un más ni un menos, pero además es individual, única, irrepetible, intransferible. Esta es la persona. Yo no puedo transferir mi misión a nadie más. Tengo que asumir mis funciones y tengo que venir aquí. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a mi jefa en el Senado, ven a dar el tip, la introducción al tip, porque yo soy el que estoy llamado a darlo. Pero además tenemos ese gran tesoro de la divinidad en nosotros. La racionalidad es propia de la divinidad. Nada más. Y es un fragmento de divinidad que tenemos cada uno de nosotros, como si fuéramos estrellas caídas, algo así. Y esto es lo que nos da finalmente, nos hace ser libres. El único ser libre que hay en este planeta es la persona humana. El animal no tiene libertad. No es que se mueve libremente por la casa. Pues sí, pero no puede decidir dejar de ladrar, dejar de ser perro. Nosotros podemos viajar a Marte si queremos. El perro no puede salir de su mundo, no puede hacer política. Simple, eso siempre se los explico. Los animales no pueden hacer política, no se les da porque su naturaleza no es espiritual. Solo las realidades espirituales hacen política. ¿Y qué hace Dios con la política? Pues gobierna el mundo, imparte justicia y es providente. Y lo mismo hacemos nosotros. Bueno, voy terminando. ¿Por qué persona humana? Porque Dios, hay tres personas en una. Los ángeles son personas, por eso. Y tenemos como con un cuerpo material y un alma espiritual, como dicen los principios del 39, somos el puente entre dos mundos, entre dos realidades totalmente diferentes. Luego está la solidaridad. ¿Por qué en ese orden los pilares del humanismo? Porque la solidaridad se desprende ciertamente de la persona, pero se desprende del hecho de que somos el ser más indigente de la creación.
Nuestra perfección llevó a una renuncia brutal. No tenemos medios de defensa ante un entorno adverso. No tenemos formas de sobrevivir si se nos deja solos. Estas ideas de los niños dejados ahí, amamantados por una loba, son fantasiosas, como dice Tito Livio. Yo no lo creo, lo dice tal cual, porque no era una loba, sino era una mujer de la vida galante llamada Lupa. De ahí viene lupanar. Esa fue la que agarró a los niños y los rescató. El ser humano demanda la presencia de los otros. Los otros son la razón de ser de nuestra sensatez, nuestra cordura y nuestro perfeccionamiento. Sin el otro no soy nadie. Ustedes son la razón de ser de mi existencia. Esto lo descubrí cuando nació mi primer hijo. Caray, mi vida no es para mí. La razón de ser de mi vida está en los otros. Y entonces, por lo tanto, somos apertura ante los demás. Y esto es la solidaridad, es el amor llevado a los demás. Como decía mi amigo Federico Linga Altamirano, ¿por qué deberían de caracterizarse las y los panistas? Pues como los primeros grupos de cristianos, por el amor que se tienen y no por el odio que fraguan entre ellos por una candidatura. Solidaridad es esa relación íntima y esencial entre mí y lo que me trasciende como comunidad, lo que me permite perfeccionarme, que es estar en sociedad. Sin la sociedad me vuelvo loco. Recuerden la película Náufrago de Tom Hanks, cómo se volvía loco hasta que encontró una pelota que ya tenía nombre, Wilson, le puso una cara, le puso una peluquilla y se convirtió en su otro yo, en su alter ego. Y Wilson fue la razón de la cordura de Tom Hanks, quien se volvía loco. Y lo mismo le pasó a Robinson Crusoe hasta que encontró a Viernes. Se volvía demente y tenía animales, ¿eh? Hoy día tenemos estos sucedáneos del ser humano. Mis pets no pueden reemplazar a la presencia humana. Ya lo sabía Robinson Crusoe y cuando se encontró con Viernes, un viernes lo rescató, que le puso el nombre, pudo ser rescatado como una persona cuerda. Julio Verne relata en La Isla Misteriosa que se encontraron un animal en una isla. Había sido un pirata abandonado durante 20 años. El ser humano sin la presencia del otro se bestializa, se inhumaniza, para decirlo así, se rebaja en su nivel, queda deshumanizado. Es el otro el que me humaniza, es el otro la razón de ser. Por eso decía Terencio, y dice que eso lo dijo Menandro, soy humano y nada de lo humano me puede ser ajeno, porque sin lo humano no puedo nada. Y luego está la subsidiariedad, la clave para explicar la subsidiariedad, doble eje. Primero, principio de ordenación. Es un principio de orden, que la comunidad más compleja no haga la que la comunidad menos compleja puede. Compleja en estructura, compleja en organización, que no reemplace a la comunidad si ésta puede ser capaz de realizar sus tareas y funciones propias. El siglo XX es el ejemplo perfecto y hoy de la insubsidiariedad, o sea, el paternalismo, el clientelismo. Eso destruye la subsidiariedad. La subsidiariedad es garantía de libertad. Por eso dice tanta libertad como sea posible y solamente la autoridad que sea necesaria. Pero además tiene un segundo componente, es un principio de ayuda. Es un principio de ordenación, primero es un principio de ayuda, que te impera a que ayudes a aquel que quiere, pero no puede. Como decía Carlos Castillo Peraza con respecto a las legiones romanas, hoy tan de moda. En las legiones había un batallón auxiliar, que entraba para apoyar a los legionarios cuando no podían continuar con la batalla, pero querían seguir. Entonces tiene que ver con el querer y que te falte el poder. La sociedad te da la capacidad que te falta para liberarte, para que puedas y ayudes a los demás. Y viene al final el perfeccionamiento, de lo que es el orden comunitario, que es el bien común. Y aquí hay que evitar un equívoco bastante grave y bastante lamentable. Yo empiezo siempre explicando que el bien común, primero hay que conocer lo que es el bien, como lo que todo mundo apetece, como el fin de todo. Lo que mueve el mundo, lo que mueve a las personas es el bien. Así sea un criminal, busca un supuesto bien, su mente está nublada, lo que concibe como su bien en realidad es su mal, pero todos aspiramos al bien. Y de hecho, el bien común es cierto aspecto del bien, y es arduo y difícil de conseguir, como en una encrucijada, porque el bien es arduo, es
interminable, como Gómez Morín dejó clarísimo el ejemplo. Gómez Morín es el mejor ejemplo de una persona que quiso hacer bien, logró hacer bien, pero dejó su vida, dejó su alma, dejó su corazón y su talento para hacer el bien para este país. Y el bien común es para toda la persona y es para todas y todos sin excepción. Y el equívoco que hay aquí cuando se expone lo del bien común es pensar, cuando alguien diga, es que el principio utilitario de John Stuart Mill dice que el mayor bien para el mayor número. Esto para el PAN es una aberración. Es una aberración ¿por qué? Porque el bien común es un conjunto de condiciones de vida materiales, espirituales, que promueven el desarrollo y el perfeccionamiento de todas las personas. Y por lo tanto, en la gran frase de mi amigo Beto Lin, que quedó en la doctrina, está Salvador Abascal, que estuvo detrás de todo esto, detrás de esta proyección. Si el bien común atentara contra el fin trascendente de una sola persona, dejaría de ser bien, dejaría de ser común. ¡Uno! Yo me encuentro ahorita una persona en la calle pidiendo limosna, le digo, ¿por qué? Porque no tengo oportunidades. Ahí está tu bien común, síguele trabajando. La política por eso es interminable, porque ahí donde está el eslabón más débil, ahí tenemos que actuar. Eso es muy importante. Por eso cuando Castillo Peraza gana la presidencia de este comité, que estaba en otra parte, en Ángel Urraza, dice, en un país de ecuaciones macroeconómicas casi perfectas que producen 40 millones de pobres, yo quiero un partido que esté con ellos. Este es el auténtico partido que está con quienes más padecen, no los que gobiernan, que crearon 4 millones de nuevos pobres, sino el PAN, que creó el Seguro Popular con Fox. Y ya voy cerrando porque, no sé cómo voy de tiempo, pero ya voy cerrando. Esto nos costó mucho trabajo construirlo. Salvador Abascal fue una parte muy importante de construir todo este edificio y desde luego empezamos con la base de todos son los pilares. Aquí tenemos los principios del 39, sus proyecciones de 65 y de 2002, los programas de acción política, ya tenemos ahorita, fíjense, el 40, el 66, 79, 2002 y tenemos uno nuevo. ¿Qué falta? Que el INE lo apruebe, igual que los estatutos. Entonces, esto es importante, no se los olvide. El INE tiene que validar nuestros documentos para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y ya quedaría actualizada nuestro cuerpo doctrinal. Esto ya lo dije, esto es parte de la identidad. Estos objetivos son fundacionales y se le agregó Estos vienen del 39 y le agregamos esto. Esto es lo que Juan José Rodríguez Parra llama congruencia histórica. Un partido congruente es un partido que se mantiene fiel a sí mismo, fiel a sus principios, fiel a su identidad, que no es como una veleta que cambia con los tiempos y las tempestades políticas, sino que se mantiene como una fuerza política perseverante, constante, disciplinada. Ahí está nuestro poder, pero nuestro poder auténtico está en lo que le agregamos al tip que algunos casi me recuerdan a mi progenitora porque no estaba ahí. Y le dije, espérate, son 5 horas de explicar lo que es mística, por lo menos en la perspectiva de Beto Lin Altamirano. Sus cursos eran de 5 horas. Alguien, si los tomó, fue afortunada o afortunado. ¿Qué es la mística? 5 horas. 5 horas o 6. ¿Qué es? Finalmente, la palabra mística viene de esta letra griega, que tiene que ver con el mutismo, pero tiene que ver con lo misterioso. Lo místico es eso. Cuando uno piensa en un místico, dice, es un ser elevado, pero es un ser que es difícil de explicar porque no sé qué tiene, pero algo irradia. Esto es el PAN. Gómez Morín irradiaba algo que la gente encontraba en él y le llamaba maestro por eso, porque era irradiación de algo superior. Había algo espiritual en el que irradiaba y proyectaba a la demás gente y lograba veneración de la gente, adoración de la gente, y él se daba cuenta tal vez, pero siempre era humilde y siempre se dirigía al obrero y al campesino en los mismos términos, porque él era el gran panista. El gran ejemplo junto con González Luna, Preciado Hernández, etc. Son infinidad de ejemplos de vida del panismo, ejemplos de vida de la mística. Y con esto voy a terminar. La mística, en la definición afortunadísima de Gómez Morín, es ímpetu espiritual que hace el heroísmo de la santidad estilo de conducta individual y empuja incontrastablemente los grandes movimientos sociales o nacionales. Ah, caray, espéreme, lo voy a explicar. Un ímpetu es algo que te viene de adentro, que no puedes explicar, es una fuerza interior, es un impulso, es un motivo.
es algo que te vigoriza, es algo que te empuja, que no sabes pero que te arrebata. Por ahí el arrebato místico, el éxtasis místico, te lleva a esos momentos extáticos donde te elevas y de repente te pierdes a ti mismo, porque eso es la mística. Te deshaces de todo lo terrenal y te empiezas a elevar por encima. La política es una actividad espiritual, es mística, tiene concreciones materiales, pero de deliberar, negociar, dialogar y acordar son actividades espirituales. Además, como actividad espiritual, la mística es algo superlativo, algo sutil, pero es lo fundamental. El espíritu es lo que mantiene a todo en pie. Jalisco, hace tiempo fui a comprar unos globos a Guadalajara y entonces esos globos pues están inflados, pero pues no se elevan. Y le dicen al globero: oiga, mi globo no se eleva. Tonto, pónganlos en las vías del metro o en, no sé, en ese entonces eran unas ventilas y ahí se elevaba el globo. Ese viento es el espíritu, es lo que eleva todo, lo que le da vida y vitalidad a todo. Entonces, eso es el ímpetu espiritual. Pero además lleva el heroísmo. ¿Quién es el héroe? El que da la vida por los demás. Ustedes saben que el PAN es el partido que puso los mártires, puso los muertos para que este país fuera democrático, y que la izquierda quiere reivindicar que ella fue, cuando fue el PAN el que puso los primeros. Ahí está Luis Calderón Vega, Memorias del PAN, tomo 1, primeros muertos, 40. De ahí en adelante, una enorme cantidad de mártires panistas, héroes, al extremo. El heroísmo es una actitud extrema, lleva a dar la vida por los demás en el acto más sublime de heroísmo. Y santidad, eso te da la mística, te convierte en impecable. No es la unción de un sujeto, sino es algo que no puedes explicar. Es como un don infuso, no sé, algo que de repente te lleva a ser impecable, imperturbable, a hacerle frente hasta los dolores más extremos. Recuerden a los primeros mártires cristianos, arrojados a los leones, decapitados, crucificados al revés, y no decían, ni hacían, ni lloraban, ni quejaban, ni nada. Esto es santidad. Finalmente, es un estilo de vida, es una forma de ser. La mística en el PAN es una forma de ser, un estilo de vida, una forma de conducirme a todas partes. Ahí donde voy yo llevo la mística panista, y la gente me ve y dice: eres panista. ¿Por qué? Gómez Morín trasciende, uno transpira algo. Y finalmente el efecto de la mística es eso, este empuje incontrastable. Somos con mística una fuerza invencible, imparable, descomunal. Somos el auténtico tsunami electoral si nos ponemos las pilas en unidad y logramos que esa mística esté en cada uno de nosotros. Somos invencibles si eso se da. Y además podemos llegar finalmente a las grandes realizaciones a partir de la mística. Entonces, yo termino, voy a poner el ejemplo con el que termino siempre los cursos. Perdón que lo diga otra vez, seguramente ya todas y todos me escucharon decir esto. Pero este para mí es el ejemplo de Gómez Morín, de quienes en ese momento, en 39, en septiembre 14, decidieron crear esta organización, nadar contra la corriente, perseverar. Y pongo el ejemplo de salmón rosado porque es un animal portentoso en toda la creación. Es muy raro. Cuando madura, algo sucede internamente en sus genes que tiene que empezar a nadar contra la corriente y no tiene alternativa absolutamente. No se va con las aguas hacia abajo, sino que empieza a subir. Y en esta subida se puede quedar en las ramas. Y así es la trayectoria de un panista, de un formador nacional. Puede irse por las ramas y decir: no, es que yo soy Scan, ya sé, ya nadie me va a decir qué decir. No, hay mucho que aprender. Hay que leer. Cuando yo puedo estoy en un curso. Perdón, yo quería estar en la mañana desde acá, pero tenía que estar en el Senado. Pero yo quería estar aquí para aprender. No pude. Y me tengo que ir ahorita. Quisiera seguir aprendiendo, pero tengo una misión que debo cumplir ahorita pronto. Pero no hay que irse por las ramas. Esto es serio. La formación de panistas es seria. Lo que les transmitamos de conocimiento es fundamental. Somos el primer rostro del amor del PAN ante ellos. Y tenemos que tener ese conocimiento, esa fuerza y esa entereza, pero a veces esa confianza para transmitirle y cambiar a la gente que llega a un curso,
que su vida sea diferente cuando salga del TIP a como entró al TIP. Luego, cuidarse de las fieras, también la corrupción, la mezquindad, la mediocridad, el arribismo. Ya llegué, a ver, ya soy, ahora sí, denme los cursos, yo acabo de llegar, pero bien, yo soy doctor en quién sabe qué y la madre y esto y el otro. Entonces, aguas, hay que mantener siempre la humildad, el tono, la sencillez. Y luego finalmente tenemos que ser un gran movimiento y una gran unidad en el PAN, no tenemos alternativa. O estamos unidas y unidos todos ustedes y yo, o realmente no vamos a poder contener lo que tenemos como un auténtico vendaval de destrucción que se cierne sobre nosotros. Ante el odio y el resentimiento que está caracterizando ese vendaval de destrucción, el PAN tiene siempre el amor que dar. No se les olvide eso, solidaridad es rostro social del amor. El PAN tiene amor que dar afuera. Y Gómez Morín decía de la universidad, pero también se aplica al partido, que no sea una organización caracterizada por reproducir con mezquindad aumentada lo peor de lo que pasa afuera, sino ser una antorcha que ilumine los caminos de la República. Finalmente llega uno a la travesía, el salmón muere y como todo animal no es consciente de su hazaña, porque no tiene conciencia, porque el animal no tiene conciencia de la muerte, no sabe que está muriendo, no sabe que está viendo su último rayo de luz antes de expirar, pero el ser humano sí. Y esto se los digo yo también mucho en los cursos, y esto lo tomé de Rodríguez Prats, un discurso que pronunció en la Cámara de Diputados. Una frase de Eliseo Diego: cuida que cuando regreses desde el final de tu vida pueda mirarte la cara el niño que fuiste un día. Y yo siempre me hago esa pregunta, y esa pregunta se las hago también a ustedes como SCAN, porque tiene una misión altísima, que es llevar el pensamiento panista, la doctrina, afuera donde se necesita, afuera donde se demanda, donde se exige. ¿Cómo ustedes se harían esta imagen? Yo pienso a mí mismo en el lecho de muerte y que llega el pequeño de las fotos que ya no recuerdo, no me recuerdo a mí, sino a través de las fotos, como Gómez Morín recordaba las cañas a través de su madre, y me veo. ¿Qué le diría a ese niño ahorita? Si llega el pequeño Javier Brown ante el falleciente Javier Brown, ¿qué le diría? Yo cuando pienso en Gómez Morín, seguramente, por eso siempre le dedico esto a la memoria del gran Gómez Morín, yo sé lo que tenía Gómez Morín en ese lecho de muerte si ese niño hubiera llegado, y yo quiero que hubieran dicho lo mismo, porque Gómez Morín seguramente cuando estaba muriendo se dio cuenta de la grandeza y de que estaba caminando hacia la luz y de lo grande que había hecho y lo magnífico que había sido, y entonces pudo descansar en paz. Todo en honor de el fundador, y muchas gracias por su atención.